Hola, ¿qué tal amigos de La Silla Rota? Yo soy Claudia Juárez y en esta tarde está con nosotros José Rodríguez Sánchez. Él es integrante de la Comisión Técnica de Seguridad Social del Colegio de Contadores Públicos de México. Contador, muy buenas tardes, ¿cómo le va? Muy bien, gracias a Dios. Estoy a sus órdenes. Gracias por la invitación. Al contrario, gracias a usted. Pues para hablar hoy acerca de un asunto interesante del que poco se ha hablado, pero que tiene trascendencia para los trabajadores. ¿Este nuevo subsidio al empleo es mejor que antes? ¿Cómo quedó? ¿De qué se trata? Y sobre todo, ¿a qué trabajadores y en qué forma los va a beneficiar? Esto a partir del decreto que se publicó la semana pasada, pero insisto, creo que es un tema del que poco hemos hablado y pues que resulta relevante para los trabajadores. Claro que sí, con gusto. Es algo que tiene beneficios y, bueno, podemos decir que todo es beneficio. ¿Por qué? Porque ya existía un subsidio al empleo desde hace muchos años. Sin embargo, ese subsidio quedó en desuso. ¿Por qué? Porque, o más bien dejó de ser aplicable porque ese subsidio, la mecánica anterior otorgaba a ciertos trabajadores, a aquellos que tenían un ingreso inferior a 7,382 pesos mensuales. Cuestión que con el incremento a los salarios mínimos en los últimos años ya no aplicaba para nadie. Entonces, este nuevo subsidio lo que hace es actualizar el monto y ahora nos dice que todos aquellos trabajadores que tengan un ingreso de hasta 9,081 pesos al mes van a tener derecho a este subsidio. En qué consiste este subsidio? No sé si nos podría explicar. Ya comentó cuál fue la variación a partir del decreto en cuanto al monto del salario, pero ¿en qué consiste? Con gusto, Clau. Mira, todos tenemos la obligación de pagar impuestos sobre la renta. Entonces, ¿este subsidio en qué consiste? En que el patrón tiene la obligación, bueno, el subsidio del que estamos hablando es el subsidio que otorga el gobierno federal a los trabajadores que están en la formalidad, es decir, a todos aquellos que pagan impuestos. Entonces, el patrón tiene la obligación de hacer un cálculo y decir y determinar el impuesto sobre la renta que tiene que pagar el trabajador. Este subsidio consiste en que el impuesto que tenga a cargo el trabajador se va a poder reducir en 390 pesos con 38 centavos. Es decir, si alguien, por decir un ejemplo, tuviese que pagar 400 pesos de impuestos sobre la renta, 400 menos 390 de subsidio, solo va a pagar 10 pesos de impuestos sobre la renta. Insisto, pero esto solo aplica para trabajadores que ganen hasta 9,081 pesos al mes. Todos los que ganen más de esta cantidad no tendrán derecho a ningún subsidio. Es decir, de ahí en adelante, si alguien tiene que pagar 100 pesos, se le van a retener los 100 pesos y se le van a enterar al fisco. Más o menos, ¿de qué universo de trabajadores estamos hablando que ganan este salario que está comentando? Mira, es un tema muy subjetivo, pero el gobierno ha mencionado que se va a beneficiar alrededor de 3 millones de trabajadores que perciben este ingreso. Ahora, el punto es que son ingresos grabables, es decir, si una persona gana vamos a suponer, 9,081 pesos, en principio diría, wow, qué padre, me toca el subsidio. Sí, pero si en esa semana, quincena o mes, el señor, la persona recibió el pago de horas extras, algún bono, alguna comisión, alguna compensación, su ingreso ya va a exceder de los 9,081. Y entonces en ese mes ya no tendrá derecho al subsidio. Entonces, por eso es subjetivo determinar el monto. ¿Por qué? Porque, por decir algo, este mes, pues se tiene la obligación de pagar a los trabajadores la participación de los trabajadores en las utilidades. Entonces, si alguien tiene
un ingreso de 9,000 pesos, sí, pero le tocan 1,000, 2,000, 3,000 pesos de PTU, pues evidentemente ya no va a tener, al menos en este mes, el derecho al subsidio. Además, contador, también hay que considerar, ¿no? Como usted dice, esas especificaciones del sueldo que puede variar por mes, pero aunado a ello, hay que considerar que casi el 51% de los empleos en México están en la informalidad y eso todavía reduce aún más, pues, los beneficios para los trabajadores. ¿O cómo es? Bueno, ellos no tendrán ningún beneficio, pero al contrario, ellos pues han sido, no sé qué adjetivo ponerle, porque ellos no pagan impuesto. Al estar en la informalidad, no pagan impuestos sobre la renta. Entonces ellos, pues obviamente no tienen derecho al subsidio. Ya es meternos en otro tema, porque ellos dirán, oye, ¿yo qué beneficio tengo? No, pues la verdad es que está mal, porque ellos ni siquiera tampoco tienen derecho a la seguridad social. Entonces ellos no tienen absolutamente ningún beneficio. Insisto, estamos hablando del subsidio al empleo y yo le adicionaría, entre comillas, el empleo formal. Claro, y esto, de alguna manera, ¿cómo lo percibe el trabajador? Es decir, a veces no notamos o no percibimos hacia dónde se van los impuestos o en cómo nos lo descuentan estos a través de los pagos que se hacen vía nómina. No sé si me podría detallar un poquito más esto, contador. Mira, con gusto. Aquí el tema es que yo creo que muy pocos trabajadores revisan su recibo de nómina. Ellos lo que tienen que hacer o tendrían que hacer es semana a semana, cada periodo que les paguen, es el patrón tiene la obligación de hacerles llegar vía correo electrónico el comprobante fiscal digital, es decir, el famoso CFDI de nóminas. Realmente no tiene ninguna ciencia leerlo, interpretarlo. Del lado izquierdo, así como lo leemos, vienen las percepciones y del lado derecho las deducciones. Es decir, del lado de percepciones debe ser, por decir algo, sueldo 9,000 pesos. Más, bueno, eso es más subsidio al empleo, 390 pesos. Y del otro lado, bueno, pues impuesto sobre la renta, nada. Seguro social, lo que le corresponda. Y ya entonces, por decir algo, si la persona gana 9,000 pesos, él en su recibo, en la parte de percepciones, tendría que estar viendo los 9,000 pesos más los 390 pesos de subsidio. Esto obviamente hablando del mes. Si fuera un recibo quincenal, pues tendríamos que decir 390 entre 2 para que sea quincenal, serían 195 pesos, porque los 390 pesos es mensual. Mencionó una parte importante e interesante en cuanto a que los trabajadores no revisan o pocos son los que revisan el recibo de nómina. ¿Qué complicaciones pudiera tener un trabajador que nunca revisa su recibo de nómina? Si el cálculo está bien hecho, si lo que percibe, la retención de sus impuestos, de su seguro social, pues está bien, no va a tener ningún problema, simplemente pues no va a tener certeza absoluta de lo que le está pagando el patrón. El problema es que si hay un error y le están pagando de menos, pues él no va a tener forma de enterarse ni podrá reclamar. Si llegasen a pagarle de más, pues también, aunque eso pues en principio estaría beneficiando al trabajador y afectando al patrón. Pero pues mientras no lo revise, pues no hay forma de que él pueda reclamar. ¿Por qué? Porque es importante revisarlo. Bueno, ¿por qué? Pues porque, oye, me estás pagando mis vacaciones, me pagaste mi prima vacacional, me pagaste las horas extras, me pagaste el bono, el domingo que laboré me lo pagaste como debe de ser. Oye, yo laboré un domingo que era descanso obligatorio, entonces todo eso sería importante para que los trabajadores tengan certeza de que el patrón le está cubriendo, pagando su retribución como debe de ser. Claro. Entonces, nada más para concluir o englobar, ¿este subsidio al empleo beneficia al empleado, al trabajador? ¿Realmente es algo que él pueda percibir como un beneficio? Sí, por supuesto que sí, pero solo recordemos que va a ser aquellos trabajadores
que perciban hasta 9,081 pesos de remuneración mensual. Todos aquellos que tengan una cantidad superior, ellos no tienen absolutamente ningún subsidio, ellos siguen igual. Otra cosa que es muy importante es en el cambio de mecánica del anterior subsidio al nuevo, en el anterior subsidio, por decir un ejemplo, si alguien tenía que pagar impuestos sobre la renta de 200 pesos y el subsidio le daba 300, hacíamos la operación aritmética, 200 menos 300 nos daba menos 100 pesos. Esos 100 pesos se le tenían que entregar al trabajador, además de su salario. Este nuevo subsidio expresamente dice que no se le va a entregar al trabajador cantidad alguna. Entonces, estos 390 lo único que van a permitir es que el trabajador, en su caso, disminuya el impuesto que se le va a retener o que no se le retenga nada. Pero por decir algo, si alguien tiene que pagar impuestos sobre la renta por 300 pesos, alguien diría 300 menos 390, como en la mecánica anterior, me van a dar los 90. No. Esta nueva mecánica expresamente dice que no se le va a entregar al trabajador cantidad alguna. Entonces sí hay un beneficio, pero con esa aclaración de que ahora el trabajador no va a haber monetizado el diferencial a su favor. Claro, y contador, para concluir, ¿qué es el impuesto sobre la renta? Y si nos pudiera dar un ejemplo, ¿cómo es que lo pagamos? El impuesto sobre la renta es la principal contribución que recibe el gobierno mexicano. Es un impuesto que deben pagar todas las personas, ya sean físicas o morales. Es decir, es un impuesto a las utilidades que obtienen. En el caso de las personas físicas asalariadas, es un impuesto por obtener un ingreso por sueldos y salarios. Ya entrar en cosas muy técnicas, hay conceptos que son 100% grabables, como es el caso del sueldo. Algunos otros conceptos, entiéndase la PTU, la prima vacacional, una parte no paga impuestos, se llama percepciones exentas. Estos dos conceptos, la PTU y la prima vacacional, tienen una parte que no pagan impuesto, equivalente a 15 días de la unidad de medida y actualización. Por el excedente se paga impuesto. Y así diferentes conceptos, algunos tienen una parte exenta. Entonces, por todo lo que se considera o lo que la ley establece como una percepción grabada, todos estamos obligados a pagar impuestos sobre la renta. Y entonces este subsidio beneficia a todos aquellos trabajadores con un salario inferior, de hasta 9,081 pesos. Ellos son los que van a poder ver disminuido el impuesto a su cargo hasta por 390. Y como lo cité hace rato, todos los que ganen más de esa cantidad, ellos no tienen absolutamente ningún subsidio. Ok. ¿Cuántos trabajadores son los que se quedan fuera de ese subsidio, de acuerdo con los datos de empleo? Pues es un universo impresionante y como te decía, dependerá de los demás ingresos. Entonces, realmente darte un número así preciso, aproximado, es muy, muy difícil. Okay. Ahora, algo que es muy importante. Si vemos el monto de 9,081, ¿qué quiere decir? Que todos aquellos trabajadores que laboran en la zona de la frontera y que ellos tienen un salario mínimo diario de 374.89, lo cual da un ingreso mensual de 11,937, quiere decir que los trabajadores que están en la frontera, ninguno, absolutamente ninguno, van a tener derecho al subsidio. ¿Por qué? Porque el ingreso ya excedió de los 9,081 pesos. Entonces, la frontera sabemos que es una zona muy, muy especial, pero de entrada, todos los de la frontera, nadie tendrá derecho a este subsidio que estamos comentando. Claro. Pues, contador José Rodríguez Sánchez, integrante de la Comisión Técnica de Seguridad Social del Colegio de Contadores Públicos de México, le agradecemos que nos haya podido dar esta explicación acerca de este subsidio al empleo. Muchísimas gracias.